Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe con el nombre de El negocio de gobernar, cómo el poder se sirve del pueblo, en el cual señala a una presunta red de corrupción conformada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, organizaciones no gubernamentales y particulares que ejecutaron más de 103 millones de lempiras en proyectos otorgados durante 2 años a 6 ONGs durante el 2022 y 2023. De acuerdo al informe del CNA, la exgerente administrativa de Gobernación es la esposa del apoderado legal de una de las organizaciones y a su vez su cuñada es miembro de la junta directiva de algunas ONGs, por lo que señalan que existe clientelismo político y vínculos familiares, mismos que imperaron en la adjudicación de los proyectos de gobernación. Por ello, el CNA denunció ante el Ministerio Público al titular de Gobernación, Tomás Vaquero, por suponerlo responsable de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación a los deberes de los funcionarios, mientras que a la exgerente administrativa de esa secretaría la denuncian de presunto fraude, negociaciones incompatibles y violación a los deberes de los funcionarios. De igual forma, acusaron a los representantes de las ONGs, empresas y contratistas individuales parte del esquema. Hemos denunciado esta mañana al secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, al señor Tomás Eduardo Vaquero Morris, por ponerlo supuesto responsable del delito de administración desleal del patrimonio público. Asimismo, hemos denunciado a la señora Jacqueline Lisset Pinto Dubón, ex gerente administrativa de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. En respuesta a Gobernación, emitió un comunicado en el cual menciona que toda ONG señalada en dicha denuncia fue remitida desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas, siendo este el ente competente y facultado para realizar las auditorías correspondientes. Equivocadamente, el CNA refiere que el titular de esta Secretaría de Estado determinó que la selección y autorización de ONGs quedaría a cargo de diputados del Congreso Nacional. Igualmente reiteran que la denuncia presentada por la organización de sociedad civil confirma que era el Congreso quien autorizaba los fondos a diputados y que la participación de Gobernación se limitaba a gestión administrativa. Entre tanto, lamentan que la ausencia de una investigación seria, imparcial y objetiva lleve a esta organización a presentar información distorsionada y errónea, puesto que de forma parcial pretende confundir a la ciudadanía con intereses políticos, como lo han hecho desde el inicio de este gobierno. Pero el CNA se calla con lo que pasa en la tasa de seguridad. Gabriela, y es que le tiraban a usted también los del COBE, pisto para de la tasa de seguridad. ¿Por qué no dicen nada sobre los 28 mil millones de lempiras que el Partido Nacional, en contubernio con el COEP, se robaron de la tasa de seguridad? Por eso está juiciado Cosenza allá en Estados Unidos. Ahí están diciendo contratos ilegales, facturas adulteradas, lavado de dinero, 3.000 carros que no aparecen en las actas que se pagaron por ellos y que no aparecen. Perros que costaron 5 millones de dólares. Hasta el avión de Juanchi recibió ahí, Bien, gracias. Autoridades de gobernación están aquí conmigo esta mañana para hablar de esa acusación que les han hecho los del Consejo Nacional Anticorrupción. Voy a saludar al ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, el abogado Tomás Vaquero. Abogado, ministro. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Saludos a toda la teleaudiencia de este prestigiado programa.
Gracias por invitarnos y permitirnos, Raúl, realmente hablarle con claridad al pueblo hondureño en torno a todas estas denuncias que se han estado generando en nuestra contra. Gracias nuevamente, lo felicito porque este programa ha ido avanzando mucho en audiencia, Raúl, y eso pues no solamente simboliza la calidad del presentador que es usted, sino también la importancia que Canal 11 le da a la generación de noticias positivas en favor de Honduras. Gracias, ministro. El secretario general de Gobernación y Justicia y Descentralización, el abogado Celso Alvarado. Abogado. Muy buenos días, Raúl, y muchas gracias por permitirnos pues, trasladar información al pueblo. Ante la campaña de desinformación de la cual es objeto y de la cual hemos sido objeto en reiteradas ocasiones, creo que es tiempo de que la población conozca, ¿verdad? También nuestra versión que ha sido negada también en ocasiones anteriores y no solo en el caso de ayer por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Verdad? Agradecemos la teleaudiencia y a ustedes por la atención que nos prestan y el espacio que nos permiten a efecto de aclarar un poco e informar verazmente al pueblo hondureño. Sí, se habla de irregularidad en manejo de 103 millones de lempiras. Ministro, ¿cómo responde usted a esos titulares que señalan directamente cuando el informe mismo menciona que fue la gerente administrativa Jackie Pinto quien manejó los fondos? Sí, Raúl, mira, yo quiero manifestar que mi nombre ha sido prácticamente víctima de los titulares de muchos periódicos y medios de comunicación. Nosotros somos personas de bien, tú me conoces, Raúl, la Asociación Hondureña me conoce. Somos personas que no hemos tenido ninguna mala intención ni hemos hecho ningún daño ni al Tesoro Público ni a la Administración Pública en general. Quiero también decir que estos titulares han pretendido manchar nuestro nombre y por otro lado, Raúl, de una forma deshonesta realmente lo han hecho. Creo que adicionalmente a ello hay que también considerar en esto que dentro de lo que es la mención de los nombres no aparece la del ministro, solamente aparece en una supuesta denuncia que emite la señora directora del CNA, aduciendo dos cosas, porque no solamente denuncia un acto de corrupción en ciernes, ¿no?, sino que también dice directamente quiénes son los implicados, pero señala que el ministro es un abusador de autoridad, primero, y segundo, que manejó de una forma desleal los fondos públicos. Nosotros manejamos nuestros fondos públicos de manera correcta, Raúl. Eso realmente me ha impactado, me daña realmente mi integridad, daña realmente la integridad de mi familia. Tenemos tengo a veces hasta temor de que mucha gente crea que lo que está diciendo esta señora es verdad. Hemos visto temas, por ejemplo, ahorita acaba de salir en boga, yo veo que mucha gente ha querido bajarle el ruido al tema de la tasa de seguridad. Se han manejado miles de millones a través de la tasa de seguridad y nadie ha dado cuenta de esos recursos. Hasta este gobierno, la presidenta Castro hizo una intervención correcta de este proceso. Ahora que han sido denunciados algunas figuras de algunos sectores que realmente adversan al gobierno, hay que protegerlos, hacer ruido con otras cosas donde ya se habían realmente manifestado, por ejemplo, este mismo tema de esta red de corrupción que nosotros mismos desarticulamos en la Secretaría de Gobernación, de una forma valiente lo enfrenté, desarticulamos dicha red al darnos cuenta precisamente de ese manejo inadecuado de recursos del Estado a través de ONGs en las cuales la señora, que ellos mismos señalan, era la representante. Le dimos de baja a las ONGs y le dimos también de baja directamente a esta señora que realmente nosotros no sabíamos todo ese tracto que traía del gobierno anterior, donde venía operando fondos de CEDIS y donde luego a través nuestro pues comenzó a operar dichos recursos. Y yo en ese sentido sí me responsabilizo, Raúl, como le digo nuevamente, tememos algunas acciones que puedan haber personales con mi contra o de mi familia, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido usted no puede ir por la vida dañando la honestidad de la persona, basando en cuestiones que no son falsas realmente, ¿verdad?, a ciudadanos de bien para este país. ¿Esos 103 millones de qué eran? Bueno, mire, el proyecto de presupuesto de la República, de General de Ingresos y Egresos, generalmente somete a aprobación recursos especiales para algunas organizaciones no gubernamentales que tienen finalidad humanística, que tienen finalidad muy clara en el tema social. Estos recursos llegan a través de la Secretaría de Gobernación, a través del sistema de administración financiera que manejamos nosotros, y estas ONGs precisamente operan en función de su finalidad. ¿Qué pasa? Hay algunas ONGs que pierden realmente su sentido de funcionalidad
Y ante eso, estas ONGs, eran 5 o 6, gozaron de este beneficio de adjudicarle recursos en el presupuesto del 2022. Porque ese presupuesto, pues, recuerde que aunque fue revisado por nosotros, ya estas ONGs habían sido sometidas para que se les aprobara recursos en el 2022 y para operación en el 2023. Inmediatamente que nosotros detectamos esas fallas administrativas, ese incorrecto manejo de los recursos públicos, comenzamos realmente a intervenir y a darles de baja a estas ONGs, que lo único que estaban haciendo era beneficiando a particulares y no directamente a las comunidades, que realmente son el cometido fundamental de las organizaciones no gubernamentales en el país. Abogado Celso, ¿qué nos dice de esa acusación que hace el CNA? Sí, mire, creo que en inicio, ¿verdad?, hay que separar un poco el trigo de la paja. El CNE en su informe alude a dos situaciones distintas. Por un lado, alude a las organizaciones, en particular ONG, cuyos fondos son asignados en los presupuestos generales del país, años previos, y aquí aclaro que las organizaciones que alude el año 22, ¿verdad?, fueron las que el Congreso Nacional dejó aprobadas en el presupuesto, del año 2022, que se elaboró el año 2021, ¿verdad? Pretende aplicar también la normativa creada para el denominado Fondo Social y Obras Menores a estas organizaciones. Ahí nosotros encontramos una evidente contradicción, puesto que una y otra son cosas distintas, ¿verdad? Por una parte, el Congreso consigna con nombre y apellidos un número de organizaciones a las cuales la Secretaría debe canalizar fondos, lógicamente bajo determinados parámetros, ¿verdad? Son esas precisamente las que, creo yo, porque el informe no explica ni ahonda, alude principalmente ese informe. Por otro lado, de mala fe, podría decirlo, trata de medir, por ejemplo, la manera en que se manejó el presupuesto a través de fideicomiso, ¿verdad?, en donde una entidad o una persona en particular tenía el manejo de fondos. Debemos aclarar nosotros al CNA que bajo el sistema CEAFI, CEFIN, ¿verdad?, permite precisamente llevar un control de esos fondos. Y en ese sentido creo que desde ahí empieza a distorsionarse un poco la dinámica de la investigación, puesto que no concreta hacia dónde va dirigido el estudio. Si es hacia esas ONG en particular que cita, y como repito, son organizaciones que heredamos nosotros del Congreso anterior o el Fondo Social, ¿verdad? Lo que sí es que esa confusión que hace en su informe, mezclando uno y otro y dando a entender que uno es otro, no es correcto, no es profesional, ¿verdad? No es serio. Y en ese sentido creo que la crítica al supuesto estudio, porque creo que un estudio debe ser responsable, ¿verdad? Para mí es temerario no ahondar en procesos de investigación, hacer un show mediático para exponerlo, ¿verdad?, y de manera irresponsable, tanto la Asamblea del CNA, quien es la que aprueba estos informes, como su director ejecutivo, ir también al Ministerio Público, ¿verdad?, en aras de ese amarillismo, a presentar una denuncia sindicando delitos que en la medida que avancemos en el programa, vamos a ver que también esos tipos penales no aplican al caso que ellos dicen que es el resultado de ese informe. Mire, realmente veamos una cuestión, Raúl, clara. Esta organización de sociedad civil, nosotros respetamos mucho el accionar de las organizaciones de sociedad civil y respetamos el trabajo que puede hacer el CNA. En ese sentido somos muy respetuosos, pero siempre y cuando no sean declaraciones irresponsables, ni casos que irresponsablemente se hayan manejado o que de forma deshonesta realmente quiera sindicarse delitos de una forma también desmedida, desmesurada. A usted le da la calificación del derecho penal, le da las calificaciones de los delitos claramente. Cuando comienzan a explicar, por un lado, que dicen que el ministro le delegó una responsabilidad que no debía de hacerlo, bueno, óigame, precisamente en la ley de la administración pública está fijado claramente en los artículos del 2 al 5 cuáles son precisamente las atribuciones que nosotros, los secretarios de Estado, tenemos, y entre una de ellas es delegar funciones a ciertos funcionarios. En el tema administrativo, mire, la agenda de los ministros es bien cargada, usted pues puede ver las imágenes en televisión. Nosotros tenemos una agenda bastante cargada y esa agenda pues obviamente no nos permite a veces estar permanentemente en una oficina las 24 horas de día o 24/7.
pero aquí es el sentido de que cada funcionario que se le delegue una responsabilidad debe actuar responsablemente con esa delegación. Nosotros hemos hecho las cosas conforme a la ley, Raúl, y aquí sencillamente creo que ir a presentar un delito y decir, fulano de tal es responsable por esto, es como que a mí me quisieran también acusar por el manejo de los recursos de las municipalidades en este país. Imagínense que yo tuviera que andar siguiendo a los 298 alcaldes si hubiese un mal manejo de un proyecto. O sea, la presidenta igualmente tiene sus ministros en el Poder Ejecutivo, los ministros sencillamente nos dedicamos a hacer nuestra función y las delegaciones que tenemos conforme a ley y que nos da la señora Presidenta de la República. Y ante eso actuamos contundentemente con cada paso, con firmeza, en función realmente de esos proyectos que tenemos. Hemos logrado, Raúl, creo que modernizar esta Secretaría. Esta Secretaría estaba prácticamente en el olvido y estaba como en el ostracismo. Nosotros nos dedicamos precisamente a modernizar todos los procesos. Aún así, en este momento tenemos muchos retrasos en algunas cuestiones porque estamos procesando, estamos mejorando los sistemas para dejar una Secretaría completamente modernizada. Y quien nos pueda sustituir en el cargo, pues obviamente tenga una Secretaría ya funcionando sobre ruedas. Me parece a mí que señalar de forma irresponsable, de forma deshonesta, no produce nada. Produce nada más daño al país. Fíjense en una cosa, que esta misma red de corrupción ya había sido denunciada en una conferencia de prensa por el CNA. Igualmente los actos del Fondo Social ya habían sido denunciados por el CNA y estos fondos han sido manejados conforme a una aprobación que el Congreso de la República hizo desde el presupuesto de la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República. Ese presupuesto está autorizado por el Congreso, están esos fondos puestos a disposición del Congreso Nacional para ejecutar ahora a través de diferentes secretarías de Estado. En nuestro caso, hemos hecho las tramitaciones correspondientes a través del sistema de administración financiera del Estado y se le adjudica a los ejecutores dicho proyecto. Nosotros obviamente verificamos con los informes que nos presentan los diputados la ejecución de cada obra. Como le digo al inicio, nosotros estamos garantizando la transparencia y la honestidad que la Presidenta nos ha pedido que tengamos los funcionarios. Y siguiendo las instrucciones del Poder Ejecutivo y de la máxima autoridad, hemos enviado nuestro informe correspondiente en el caso del Fondo Social Departamental, a la Secretaría de Transparencia, quien evalúa precisamente los informes que nosotros hemos hecho llegar desde el 2022 al 2024. Usted mencionó que ordenó auditorías. ¿Qué resultados concretos entregó al Tribunal Superior de Cuentas y cómo se dio seguimiento a lo que ahí se encontró? El primer paso para evaluar la funcionalidad de una organización no gubernamental, primero es conocer su asidero jurídico, conocer realmente la consistencia que esta organización tenga en la Secretaría y los resultados, Raúl, que ellos hayan presentado. Ellos presentan estados financieros anualmente y cumplen con sus estatutos una vez que se eligen a su junta directiva. Ellos se presentan siempre en febrero o a finales de marzo, se les da un plazo para que precisamente presenten su documentación conforme a lo que les exige la ley y los estatutos. Nosotros internamente tenemos nuestras auditorías para auditar estos recursos que son parte del presupuesto anual operativo de la Secretaría y el presupuesto general que nos adjudican como Secretaría de Estado para poder realmente no solo llevar estos recursos a estas organizaciones no gubernamentales. Al detectar precisamente nuestros auditores de campo, en este caso de las fundaciones no gubernamentales, la pésima ejecución o la ejecución indebida de estos recursos, procedimos inmediatamente a dar de baja el presupuesto de estas organizaciones y por otro lado también la suspensión de la funcionalidad de estas mismas organizaciones que realmente estaban violentando los preceptos bajo los cuales debían de actuar como institución que maneja recursos del Estado hondureño. ¿Quién autoriza fondos, la Secretaría de Gobernación o el Congreso? No, en el caso del Fondo Social es un presupuesto aprobado en la Ley General de Ingresos y Egresos. En las disposiciones generales se establecen estos recursos precisamente para que sean operados a través de distintas secretarías de Estado. Los ejecutores, yo tenía esa discusión hace algunos días con un diputado, los ejecutores en este caso son quienes tienen, por ejemplo, departamentos de ingeniería, de arquitectura, que pueden precisamente abrir una licitación para que estos recursos sean adjudicados correctamente y comenzar a construir y supervisar las obras. Nosotros hemos hecho la gestión administrativa, pero más allá de ello, hemos recibido informes de cada una de las ejecuciones que han tenido estas diferentes alcaldías municipales. Creo, Raúl, que estos recursos han sido manejados correctamente, estamos amparados por la ley, así de sencillo. Nosotros
no le estamos entregando, como dice por ahí en el informe, deliberadamente los recursos a los diputados, los recursos del Poder Ejecutivo. No, señores, creo que deben de revisar bien el accionar de cada una de las cosas que ustedes han tenido, de dónde provienen. Primero, una cosa importante es que esos recursos fueron aprobados en el Congreso Nacional. Es parte del presupuesto general de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal y precisamente en eso nosotros nos amparamos como funcionarios y con las autorizaciones correspondientes procedemos nosotros a comenzar a darle proceso, a darle constitución, a darle formalidad para que puedan estos recibir los recursos que realmente corresponden. Ministro, ¿está mintiendo el Consejo Nacional Anticorrupción en ese informe? Para mí lo están haciendo, Raúl, desde el momento que señalan al titular. Mire, últimamente yo he sido víctima de los titulares de varios medios, hasta algunos que funcionan ahí a través de las redes sociales, de que nosotros hemos manejado los recursos. Por ahí apareció un irresponsable en un pasquín diciendo que nosotros nos habíamos apropiado de 103 millones. Óigame, es una irresponsabilidad. Hemos dicho siempre que primero hay dos cosas que usted no puede ocultar, ni el pisto ni la preñez. Así decía don Osvaldo Ramos Soto. Y yo creo que aquí sencillamente está muy claro que ha habido todo un proceso correcto, ha habido todo un procedimiento que está debidamente documentado. Y con esa documentación usted puede ver que realmente nosotros no autorizamos fondos. Y en ese sentido yo creo que ellos están siendo irresponsables, señalando al titular de la Secretaría. Oigan bien, cargándole delitos que ni siquiera son, ¿cómo se llama?, procedentes en este momento para poder decir que el secretario de Estado, bueno, es una aberración, el secretario de Estado fue el responsable de esto. No, señores, aquí sencillamente la responsabilidad mía y la valentía mía fue suspender esas ONG que estaban operando incorrectamente y por otro lado cortar toda esa red de corrupción que había en la Secretaría de Gobernación y Justicia. Me dice aquí, ministro, si el Consejo Nacional Anticorrupción está mintiendo, ¿por qué no lo demandan? Bueno, anoche precisamente fue una de las recomendaciones que me dieron que procediera contra la señora. Mire, yo soy una persona de paz, Raúl, siempre he sido una persona de paz, pero llega un momento que llega el hastío, ¿verdad? Y usted no puede seguir siendo atacado inmisericordiamente sin tener realmente la persona los fundamentos que se requieren. Yo sí le pedí el otro día, en el caso del Fondo Social, al presidente del Congreso, quien muy anuentemente me recibió, y me dijo claramente, ministro, yo creo que usted está en lo correcto, tenemos que auditar correctamente los recursos de campo y asegurarnos que si un diputado ejecutó una obra en el campo, ¿verdad?, presente su liquidación correspondiente ante los entes competentes para que pueda hacer precisamente nuevas obras en favor de la comunidad. Creo que la comunidad están esperando recursos, Raúl, y quiero decirle que hay diferentes ejecutores. El Fondo Hondureño de Inversión Social es uno de ellos, creo que FOSEDE, que es el tema de la cuestión de la energía, ¿verdad?, o FOSODE, perdón. También tenemos el CEDESOL, que es una de las entidades que ha estado operando estos recursos a través de becas y otros proyectos de tipo social. Nosotros obviamente administrando los proyectos, estando haciendo la gestión administrativa, hemos colocado los recursos directamente en los gobiernos locales, que son precisamente quienes realmente tienen un mayor entendimiento de cómo ejecutar esos recursos. Y las comunidades obviamente entran en la responsabilidad, patronatos, juntas de agua y creo que también, ¿quién más está? Creo que hay organizaciones de sociedad civil, que sí están precisamente ejecutando estos procesos y deben de presentar sus liquidaciones correspondientes ante los entes que les preside la ley. Abogado, ¿qué piensa el CNA? Ustedes han dicho que respetan al CNA, pero los titulares fueron duros diciendo gobierno y negocio, ¿cómo era? El negocio de gobernar. El negocio de gobernar. Sí, quizá yo creo, y ya entrando en materia con el informe que presentó el CNA ayer, ¿verdad? Con bombos y platillos, señalan el acuerdo ministerial 540A-2023. Publicado en la Gaceta. Erróneamente consigna, y es algo descabellado, pues creo que la separación de poderes es una de las características del sistema republicano. Indica de que el ministro de Educación le instruye al Congreso de la República para que sus diputados sean los que presenten, digamos, las solicitudes. Ahí ya no estamos, Raúl, en el tema de las ONG, que es el punto toral del informe, sino que nos trasladamos al Fondo Social para Obras Menores. Para ese el caso.
En ese sentido, debemos nosotros hacer saber al investigador del CNA, ¿verdad?, que el decreto 157-2022, que contiene el presupuesto general de la República, alude precisamente a una asignación de un presupuesto para desarrollo de infraestructura menor, obras sociales, petición y en beneficio de las comunidades, ¿verdad? Ya el artículo 292 del presupuesto del año 2022 consigna quiénes o las instancias a través de las cuales se podrá solicitar o gestionar esos fondos. Por otro lado, este presupuesto fue objeto de reglamentación mediante Acuerdo Ejecutivo número 074-2023 de fecha 23 de marzo del año 23. En este Acuerdo Ejecutivo, el artículo 62, párrafo final, es claro, párrafo tercero, dice: las instituciones antes referidas en alusión al FIS, a la CIT, a la Secretaría Sedesol, a la Secretaría de Gobernación y Educrédito, deberán crear, dice, una gerencia administrativa exclusiva para la ejecución de los fondos bajo la denominación Gerencia para el Desarrollo de Proyectos autorizado en el artículo 292 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023, con el propósito de dar seguimiento y liquidar de forma transparente los recursos asignados. La ejecución de los recursos es responsabilidad directa de las instituciones ejecutoras o entes referidos. En ese sentido, producto de estas dos disposiciones de carácter normativo, nace el Acuerdo 540A-2023, que en su informe el CNA lo hace ver como algo aislado, como un acto caprichoso emitido por la Secretaría de Gobernación, cuando realmente, contextualizando un poco, y eso lo hacemos precisamente por la población que ha tenido acceso únicamente a lo que el informe del CNA refiere y a su conferencia de prensa ayer, ¿verdad?, que con bombos y platillos daba a conocer como logro que había descubierto una red de corrupción dentro de la Secretaría. En ese sentido, el Acuerdo 540-2023, aparte de delegar, lo cual es una facultad transversal a toda la institucionalidad estatal, ¿verdad? Ya la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 3, dispone que la competencia es indelegable. En el artículo 4, de manera excepcional, habla que la competencia puede ser delegada por el titular o el órgano superior en entes inferiores. En este caso, la gerencia administrativa está bajo la égida del señor ministro y en ese sentido está facultado, en base a ley, a poder delegar, ¿verdad?, los asuntos que él crea pertinentes en personas en particular. El artículo primero del acuerdo 540-2023 es claro, ¿verdad?, que se designa a la gerencia administrativa para el cumplimiento de las actividades de recepción de documentación relacionada con la gestión de desembolsos de fondos para proyectos de infraestructura menor, lo cual es coincidente con el presupuesto, es coincidente con el reglamento y lo cita en la parte final conforme al artículo 292 del referido Decreto Legislativo 157-2022 en los términos y condiciones siguientes. Ahí el CNA establece una crítica en su informe porque dice de que el secretario de Estado se excedió en cuanto a las funciones que la ley le confiere. ¿En qué se excedió o no el ministro? Bueno, el establecer parámetros objetivos para poder canalizar una solicitud es potestad reglamentaria. El Ejecutivo tiene potestad reglamentaria. Este acuerdo 292 trata de reglamentar precisamente esto genérico que establece el presupuesto. Y en ningún momento, ¿verdad?, se considera un exceso o un abuso. Y por último, dejar claro al CNA también que en el apartado segundo, el acuerdo 540-2023 es claro, los funcionarios antes mencionados serán responsables por el ejercicio de las facultades delegadas. Ahí hay un desmembramiento de responsabilidad que maliciosamente el informe pretende trasladar también al secretario de Estado, cuando en la delegación se es claro que los responsables por esas actuaciones son a quienes se les ha delegado esa potestad. Abogado Celso, puntualmente dígame las acusaciones que les hace el CNA a ustedes a Gobernación,
¿qué le responde? Sí, el CNA toma dos tipos penales. El contemplado en el 447 del Código Penal, que es la administración desleal, que dice que el funcionario o empleado público que cause un perjuicio al patrimonio, ¿verdad? Y en ese sentido, no sé, en materia penal, el perjuicio es el límite para la persecución, pero en este caso, el caso del ministro, el perjuicio aún no se identifica. Vimos la conferencia de prensa y el informe se cita y se refiere y nombra N cantidad de veces la gerencia administrativa, a su cónyuge y a la parentela que tiene, pero al final el informe concluye que el responsable es el señor ministro. Creo que hay algo incoherente ahí, puesto que los silogismos previos que señalan, indican de manera individual la responsabilidad, ¿verdad?, no puede dar como resultado que sea un ajeno a esos nombramientos la responsabilidad, y por otro dice el de violación a deberes de los funcionarios. Realmente en el Código Penal actual no se subsume, el ministro no se ha negado a dar cumplimiento a decisiones de autoridad competente, ¿verdad? No se ha rehusado, retardado o actos propios del cargo, tampoco ha sido requerido por autoridad competente por no prestar la debida colaboración en la administración de justicia, ni tampoco ha sido requerido por un particular para que le asista en una emergencia vinculada al cargo que él ostenta. Y ahí nosotros podemos ver también cómo hasta los tipos penales que el informe invoca son también una burla, ¿verdad? Son parte de ese show mediático político que el CNA ha venido posicionando en los últimos 4 años. Y en ese sentido quiero hacer también mías las palabras de nuestra candidata presidencial, ¿verdad? Que el CNA, más que una organización que trata de velar por la transparencia, más pareciera una instancia, un brazo político de algunos de los partidos políticos en el país, ¿verdad? Creo que ese informe, el Consejo o la Asamblea del CNA, antes de aprobarlo, debe haber tomado las precauciones correspondientes, ¿verdad? O sea, aventurarse a tirar un informe con tantas falencias, con información que más que aclarar confunde, creo que es irresponsable. Tomás. Sí, definitivamente, y siguiendo lo que ha expuesto el abogado César Alvarado, en el secretario de Gobernación y Justicia y Descentralización, principalmente es la irresponsabilidad, como digo yo, e insisto, la forma deshonesta en que el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado esta información. Más parece que lo que quieren es mantener un escándalo que no tiene ni patas, ni cabeza, ni nada. Sencillamente es la creación de un delito en la mentalidad del CNA. En el caso de la red de corrupción, yo sí considero que el delito ahí, y oiga bien, aducen complicidad del ministro. O sea, sencillamente lo acaba de declarar el abogado Alvarado, precisamente, que las delegaciones de funcionarios son muy claras y específicas hasta ciertas personas. Nosotros hemos sido claros, creo que esta deshonestidad de hablar de ese delito, de lealtad de manejo de los fondos públicos, cuando nosotros hemos precisamente manejado correctamente nuestro presupuesto. Hemos solicitado las auditorías presenciales, tanto de la Secretaría de Gobernación como del Tribunal Superior de Cuentas, de nuestros recursos. Ahí están precisamente las correspondencias, donde nosotros hemos solicitado las auditorías y se nos ha hecho las evaluaciones correspondientes. Entonces, el primero es el delito, que ellos quieren acusarnos de que nosotros somos cómplices o que apañamos una red de corrupción. Contrario censo, nosotros inmediatamente que detectamos esa red, procedimos a desarticularla. A cada uno de los cabecillas que estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, que habían sido llevados por esta misma persona, que se señala precisamente en este documento del Consejo Nacional Anticorrupción, que tristemente ha querido señalar delitos que no existen precisamente en la figura del ministro de Gobernación y Justicia. Y una cosa más, Raúl. ¿Sabía usted que le estaban haciendo esa investigación? ¿Perdón? ¿Sabía que el CNA le estaba haciendo Sí, esa el investigación? CNA estaba investigando, precisamente, y nosotros no nos negamos a entregar información siempre y cuando sea con cuestiones razonables, con motivos razonables. Sencillamente, esta misma investigación la presentaron hace muchos días. Ahora solo lo que hicieron fue incrementaron el monto y están involucrando a estas ONGs que ya las habían involucrado anteriormente. Miren, nosotros hicimos una detección de documentos y precisamente contra ese delito es que nosotros estamos en desacuerdo que se operen
fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales que no están haciendo su papel correctamente. Entonces, en ese sentido yo me separo de ese tipo de temas de complicidad y todo lo demás, y precisamente le indico al CNA que tenemos que ser más responsables, y especialmente a su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, que no ha tenido la responsabilidad suficiente para poder comenzar a acusar, oigan, y señalar delitos que ya se lo leyó el abogado Celso, no tienen esa significancia que ella le ha querido dar en esta comparecencia. Y en segundo lugar, el tema de manejo de recursos, tanto del Fondo Social, que es una cosa, y el Fondo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asigna recursos a estas ONG especialmente. Ahí nosotros hemos sido muy cuidadosos, Raúl, y cada vez que detectamos esto, nosotros hacemos auditorías internas permanentes a estas ONGs, y nosotros podemos dar inclusive una información general de cada una de las organizaciones que cumple realmente con su postulado o su finalidad. Y miren una cosa más que le quería comentar. Nosotros hemos comenzado a generar estos procesos de auditoría. ¿Y qué pasa? Ahora empiezan a hacer rendiciones de cuentas permanentes, porque saben que estamos con las auditorías encima de ellos. Entonces, sí creo que ella está generando una confusión quiere confundir a la población manipulando información indebidamente. Creo que ella no ha hecho lo correcto, lo hizo, mire, ahorita con el tema del Fondo de la Tasa de Seguridad, no ha hecho absolutamente nada. Ella más bien se victimizó en el gobierno anterior para no hacer las denuncias que correspondían. Creo que ahí es muy cuestionable la actitud de esta señora, que desde el inicio del gobierno ha estado atacando fuertemente a nuestra señora Presidenta de la República y a todos sus funcionarios, obviamente, ¿verdad? Porque ella cree que haciéndole daño al gobierno ha sido un gran papel para el país. Voy a hacer una pausa. Al volver voy a colocar la conferencia de prensa que dio la abogada Gabriela Castellanos para que el ministro Tomás Vaquero y el secretario de Gobernación, el abogado Celso Alvarado, vean esas acusaciones y respondan. Son 103 millones de lempiras. Esas seis ONG siguen activas. No, señor. Fueron precisamente dadas de baja ante la falta de funcionalidad. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue precisamente en el 2023. Exactamente, fue a mediados del 23 comenzamos nosotros, hicimos las auditorías, inmediatamente les dimos de baja. Nosotros no hemos tenido problemas, Raúl, en articular precisamente toda una auditoría administrativa para poder precisamente intervenir en estas organizaciones no gubernamentales. Y firmemente, Raúl, se lo reitero, nosotros estamos claros en nuestra gestión como administradores de los recursos de la Secretaría de Gobernación y sabemos y podemos dar fe y cuenta de cada uno de los centavos que se han utilizado. Además, Raúl, decirle una cosa que es importante. La credibilidad que nosotros hemos tenido con la cooperación internacional se hace presente en cada acción que nosotros tenemos. Y precisamente el acompañamiento, tanto de JICA, la Unión Europea, diferentes organizaciones como la UICN, nos han acompañado en procesos de construcción ciudadana para mejorar la gobernanza y garantizar la transparencia de cada funcionario. Lo hemos hecho en cada municipio y los alcaldes pueden dar fe de ello. Nosotros hemos estado presentes precisamente verificando que las acciones que la Secretaría de Gobernación hace con estos alcaldes sean debidamente garantizadas por la transparencia y la veeduría ciudadana suficiente. El otro día escuchaba a una persona que estaba en un canal X y dijo de una forma irresponsable: ustedes, dijo, señor ministro, tienen que responder por esos recursos. Ustedes tienen que hacer veeduría ciudadana. Un momentito. Las organizaciones no gubernamentales tienen una comisión de auditoría interna que precisamente revista el accionar de cada una de estas organizaciones no gubernamentales. Y ahí precisamente nosotros bloqueamos a esta persona que comenzó a querer acusaciones y después dijo, cuando yo sea diputado eso no va a pasar. Entonces, cosas como esas no pueden seguir pasando. Bien, voy a hacer una pausa y luego voy a volver, voy a poner la acusación que hizo las autoridades del CNA. Aquí están las máximas autoridades de Gobernación y Justicia. ¿Agarró o no agarró pisto el ministro? Así como la gente quiere que le pregunte. Bien, poneme ahí lo que dijo el CNA ayer, por favor. Denunció una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que simuló cumplir con los procesos, pero que en realidad era una operación amañada para garantizar
qué empresas familiares fueron beneficiadas con contratos. 3 meses después, develamos y denunciamos un esquema similar en la misma Secretaría y con actores ya conocidos por el CNA. Ese es el resultado de autoridades negligentes en esa institución que no aplican los controles, permitiendo que estas estructuras sigan operando con normalidad y extendiendo sus tentáculos en la estructura estatal con un modus operandi que han convertido en el drenaje de fondos públicos en un arte. Con una ejecución que la hace ver tan sencilla que en una maniobra tuvieron acceso a más de 13 millones de lempiras, lograron maquilar los procesos para obtener más contratos y alcanzar fácilmente la aparatosa cifra de 103 millones de lempiras. Para que este tipo de situaciones ocurran, basta con que alguien desde la cima del poder se atreve a tomar una decisión irresponsable. En este caso, fue el propio ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien excediéndose en sus funciones, autorizó que otro poder del Estado, es decir, el legislativo, administrara fondos que por ley le correspondería al Ejecutivo. Esto no fue un error, fue un acto deliberado que abrió la puerta al oportunismo y por supuesto que a la impunidad. Sí, ya que estamos al aire. Son serias las acusaciones. Dice que ustedes ahí en Gobernación tienen una red de corrupción, Tomás. Sí. ¿A eso qué le dices? Precisamente esa fue la red que se desarticuló. Es donde ella precisamente falta la verdad, de forma muy deshonesta, comienza a señalar de que el ministro, con complicidad del ministro, ¿viste? Y dice adicionalmente que nosotros sencillamente delegamos, violentando las disposiciones que existen en la ley, que yo violenté mis deberes como funcionario. Es increíble la ignorancia de esta señora, es una ignorancia clara, y eso va directo a mi persona. Yo se lo quiero decir a ella, tiene que ser más responsable con lo que está diciendo y prepárese, porque esto no queda aquí. Adicionalmente a esto, quiero decirle, Raúl, una cosa importantísima. Dice, habla de drenaje de los fondos públicos. Imagínese usted, si son recursos que fueron aprobados en el Congreso Nacional para estas organizaciones no gubernamentales, como bien lo dijo el abogado Celso Alvarado, son recursos y son organizaciones que venían existiendo desde el gobierno anterior. Explique, ella ahí dice, quita eso. Ella dice ahí que usted permitió que el Congreso manejara fondos que no le correspondían, sino que le correspondían al Poder Ejecutivo. ¿Qué le contesta a eso, Tomás? Fíjate que yo creo que no ha leído ni siquiera la ley de presupuesto ni las disposiciones generales. Mire, primero que todo, estos recursos fueron aprobados mediante decreto en el Congreso Nacional de la República, en el decreto que aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos. Eso está considerado en las disposiciones generales de presupuesto. Yo le recomiendo a ella que lea primero bien en qué consiste precisamente la existencia de estos 950 millones de lempiras. Son fondos que precisamente fueron aprobados para que el Congreso Nacional, ¿verdad?, colocados en el Poder Ejecutivo en finanzas, y el Congreso Nacional pudiese ejecutar obras determinadas en ciertas comunidades. Nosotros no hemos administrado deliberadamente recursos. Precisamente la invito a que revise nuestro plan operativo anual y nuestro presupuesto de ingresos y egresos y verifique si alguno de estos recursos está puesto en nuestro presupuesto. Es lo que le digo, es la forma irresponsable y deshonesta y de engaño que quiere manejar en el imaginario colectivo. Y más allá de ello todavía, un ataque directo a mi persona. Aquí hay una campaña montada por diferentes medios, y usted lo ha visto recientemente, que han querido acusar a mis funcionarios y a este servidor. Ella misma señala ahí quiénes son los que están involucrados en la red. Ella misma ya dice que ya los había denunciado. Ahí está sencillamente. ¿Por qué señalar al ministro? ¿Qué interés tiene ella particularmente? Porque está actuando de una forma partidaria. Así de sencillo. En mi concepto, Raúl, y lo dejo claro aquí,
Primero es atacar el gobierno de la presidenta Castro. Segundo, atacar a los ministros que tenemos alguna responsabilidad y con firmeza hemos actuado en la gestión pública. Y tercero, obviamente, afectar la gestión del partido Libertad y Refundación con sus diputados en el Congreso Nacional de la República. Esa es la mala intención que se nota de parte de esta señora. Yo creo que ahí ella debe ser mucho más coherente, mucho más responsable y creo que debe leer un poquito más. Ministro, dice ella que es una operación amañada con empresas familiares suyas. No. Ahí creo que hay que aclarar. Son amañadas con familiares precisamente de la señora Jacqueline Pinto, que es a quien mencionan. ¿Quién es Jacqueline Pinto? Jacqueline Pinto es amiga suya, usted la llevó ahí. ¿Cómo es? Precisamente quiero comentarle, mire, Jacqueline Pinto formó parte de mi equipo administrativo en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Luego, con el golpe de Estado, pues yo me desconecté de esta persona. Nunca tuvo un mal manejo de los recursos en Serna, pero cuando ya llegamos nosotros a Gobernación, le invitamos a formar parte del equipo de transición. Yo en ese sentido tengo que reconocer que nosotros, confiando en la responsabilidad de esta persona, la incluimos en la administración. Obviamente nunca detectamos realmente el mal accionar que ella podía tener con estos recursos. Y montar esa red creo que fue lo peor que pudo haber hecho, porque fíjese bien, son cosas que sucedieron en 2022, 2023 y afectan la imagen de la institución y del gabinete, del gobierno de la presidenta Castro. Nosotros tenemos que ser muy claros y muy pertinentes en cada acción que hemos realizado. Y precisamente, lo comenté al inicio, dimos de baja a estas organizaciones no gubernamentales, porque no podían seguir gozando del patrimonio público que es realmente parte del pueblo. Nosotros no hemos sido desleales con el manejo de los recursos, hemos evitado precisamente estos actos de corrupción. Y usted le puede preguntar a cada funcionario de la Secretaría si ha habido un mal manejo de estos recursos. Cada recurso ha llegado a su cometido y para lo que ha sido propuesto en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Y por otro lado, esta red de la que habla es una red donde habla del cónyuge, como decían, habla de los hijos, habla de un montón de gente. Si ellos lo han detectado, entonces tienen que hacer la persecución que corresponda al delito. Pero no achacar delitos falsamente en mí. ¿Qué se hizo ella? Pues tengo entendido, según lo que dijo el CNA, que ella labora ahora en el Congreso Nacional de la República, según lo que dice el CNA mismo en ese informe que presenta el día de ayer. Dice que entonces que eran unas empresas familiares que esa era la red. ¿Todo eso se desmanteló? Con todo se desmanteló, Raúl, todo. Se despacharon aproximadamente 13 o 14 personas que estaban metidas en esta red que ella había nombrado precisamente en el área administrativa. Obviamente eran personas, Raúl, que para mí no tenían ninguna tasa en cuanto a lo que era su honestidad y su actuar. Pero lastimosamente se vieron de una u otra manera influenciados, impactados por las acciones que se cometieron administrativamente. Y yo, como le digo nuevamente y repito, nosotros delegamos correctamente, hicimos la delegación que correspondía, que me autoriza precisamente la ley de la administración pública para darle a funcionarios. Bien, ya lo leyó el abogado César Alvarado, nosotros estamos claros en cada cosa que hemos hecho. Pueden ustedes revisar la operación de mi presupuesto, las calificaciones que hemos obtenido año con año por parte de la DIGER y por parte de la ejecución que hemos tenido y los otros organismos que nos evalúan para conocer que la función de Gobernación y Justicia ha estado apegada a la ley y a la transparencia y la rectitud que ha pedido la presidenta Xiomara Castro. La abogada del CNA, Gabriela Castellanos, dice una red de corrupción, una operación amañada con empresas familiares, drenaje de fondos públicos en un arte que ustedes se excedieron en funciones dándole dinero al Congreso que no le correspondía, abogado, sino al Ejecutivo manejar eso. ¿Qué le contesta usted? Raúl, creo que parte de esa campaña que señalaba el señor ministro pasa precisamente por hacer creer al hondureño común que esa partida presupuestaria que el Congreso consigna y que recalco, el artículo, por ejemplo, 292 del presupuesto 2023 dice para el desarrollo de infraestructura, no dice para la Secretaría de Gobernación y Justicia. El del 2024 dice para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, no dice para la Secretaría de Gobernación y Justicia. Nos han creado a nosotros una imagen como que ese presupuesto, que es extra presupuestario y no consignado en concreto a la Secretaría de Gobernación, es parte del presupuesto de la Secretaría y es manejado por la Secretaría. Aspecto que es totalmente falso, ¿verdad? Creo que eso le resta objetividad a ese informe, sin perjuicio también de que el hecho de que no reconocer que hay una auditoría en camino, ¿verdad? Como se consigna en el comunicado que se emitió ayer, que se separaron a las personas de esos cargos. O sea, ese informe, por ejemplo,
da a entender entre líneas y con imágenes que la gerente administrativa continúa, aún en la Secretaría, desconoce que hay investigaciones internas en proceso, da el hecho de haber dado de baja a las organizaciones, pese a que el Congreso les había asignado un presupuesto en particular, ¿verdad? Es parte también de esa lucha contra la corrupción. Otro es esa dualidad de estándares, ¿verdad? O sea, el CNA se muestra complaciente en algunos casos, pero severo en algunos otros. Yo creo, Raúl, que eso debe llamar un poco a la reflexión del CNA, y ese es el problema de hacer informes en escritorio. O sea, ese realmente es un informe de escritorio. Yo tengo aproximadamente 14 años de dedicarme a la investigación y no cometería la irresponsabilidad de limitar mi informe únicamente a una fuente. Creo que el CNA limitó únicamente alguna documentación que recogió, y en base a esa documentación realiza inferencias que, como no están acorde a la totalidad de información que existe, la presenta de manera parcial. Eso le da un matiz sesgado y le da un matiz de imparcialidad también, habida cuenta de la dinámica que esta organización ha tenido con respecto a la gestión actual. Yo nunca he escuchado al CNA pronunciarse sobre el tema tasa de seguridad. Sí he visto en su página, por ejemplo, que se pronuncia cuando, como militantes de Libre, salimos a acuerpar las manifestaciones del 1 de mayo. El CNA no ha hecho lo propio con la politización que se hizo de esa marcha de supuestos religiosos, ¿verdad?, para la oración. Entonces, ahí vemos nosotros que existe una aplicación de estándares distintos. O sea, soy benevolente con mis amigos, pero severo con mis enemigos. Por otro lado, y como ya lo refleja el video, ¿verdad?, al igual que el informe, es un informe eminentemente cualitativo, un informe lleno de criterios, valoraciones, inferencias de carácter subjetivo, que le hacen restar seriedad, le hacen restar objetividad y le hacen restar imparcialidad, ¿verdad? Y en ese sentido, lamentamos mucho que el Consejo Directivo del CNA, puesto que conforme a su ley orgánica es la que aprueba este tipo de informes, se haya prestado para tirar un libelo, ¿verdad?, un panfleto de ese tipo, ¿verdad?, que más que ofrecer certeza a la población, lo que hace es confundirle, ¿verdad? El hecho de que la Secretaría de lo Interno estuviese tomando acciones al no ser incorporadas dentro de ese informe, reflejan un sesgo enorme y evidencian pues que la parcialidad va en función de lo que nosotros creemos como gravoso, pero no en función también de que los avances que se han tenido al interno con respecto a ese caso. Sí, ministro. Ese sesgo que se ha manejado, que lo está manifestando aquí el abogado Celso, es correcto. Hay un sesgo político fuera de contexto. Esta señora se contextualizó en un ambiente precisamente de color partidario. Ataca al gobierno, ataca al partido, ataca a los miembros del partido. Nosotros somos miembros del partido. ¿Qué persigue realmente? ¿Cuál es su intención con esta deshonestidad que está señalando precisamente a los funcionarios del gobierno de la presidenta Castro? Óigame, nosotros tenemos que evaluar los 12 años anteriores. Evaluemos lo que pasó en los 12 años anteriores. Fíjense bien, solo el Seguro Social tuvo un problema de 7.000 millones de lempiras. Por otro lado, los hospitales móviles prometieron 90 hospitales y nunca los construyeron. Sin embargo, se detectaron las fuentes financieras para poder realmente llegar a esta construcción de estos hospitales. Yo creo que en ese momento, tanto la SJ creo que formaba parte del tema del tazón de seguridad y otras entidades deben de ser cuestionadas por ella misma. Ella no ha tenido ese valor de hacerlo, tiene que hacerlo, porque si no, entonces el CNA está parcializado solo hacia un lado, acusando precisamente a un gobierno que lo que busca fundamentalmente es el beneficio de las clases populares. Yo le conversaba ayer a una persona que el gran problema es cuando un gobierno se dedica realmente a trabajar por el pueblo y para el pueblo. En este gobierno, Raúl, usted puede medir las obras que se han hecho, puede medir la cantidad de ayuda social y de apoyo social que se ha dado, la cantidad de mejoras que han habido en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema del desarrollo local. Y sin embargo, aquí se quieren ver pequeños errores. Óigame bien, ahí decía alguien anoche, óiganme, aquí se robaron, dice que se robaron 1.400 millones o 140 millones de un dinero, dice que ahí es un supuesto.
Y sin embargo, esos recursos llegaron a quienes les correspondía. Y aquí, hay más allá de ello, dijeron, no, solamente son 1.400.000 lempiras. Ay, los 7.000 millones, o los 20.000 millones, o 10.000 millones que se aparecieron en el gobierno anterior. Óigame, solo nosotros, como gobierno, nos hemos hecho cargo de una deuda de 20.000 millones de dólares. Increíble. Y, sin embargo, el CNA no dice eso. A más de no hacerle publicidad, pero por lo menos el FOSDE ha sido un poco más objetivo en sus evaluaciones y ha dicho las cosas correctas que este gobierno ha hecho, inclusive ha hablado directamente de la reducción de los niveles de pobreza o de la tasa de pobreza en este país. Se ha luchado fuertemente contra eso, Raúl, y creo que nosotros no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Como me decís hace poquito, ¿verdad? Sencillamente aquí estamos listos y tenemos nuestras manos limpias. Busquen lo que quieran, como quieran y donde quieran. Estamos dispuestos a presentarnos, si así se nos requiere, para que sencillamente se aclaren las cosas. Creo que eso sí, el peso de la justicia es el parejo. Si esta persona está mintiendo y engañando a la opinión pública, tiene realmente que ser o cargar con los delitos que realmente llevan consigo la difamación y la calumnia a cierta persona. Ministro, ya que están aquí ustedes dos, las autoridades de gobernación, dice, el Heraldo dijo hace un tiempo, investigación millonaria sobre valoración de kits escolares por ENG con fondos de gobernación. Un total de 1.5 millones de lempiras desembolsó la Secretaría de Gobernación a la ONG Ayudando con Amor para que compraran 350 kits escolares a principios del 2024. Cada uno de esos kits quedaron valorados un poco más de 4.300 lempiras y fueron entregados como ayuda social a niños en las escuelas de la aldea Nueva Flores ubicada en el Distrito Central. Esa es una de las ONG que les dimos de baja, Raúl. Mire, aquí quisiera que el abogado César le comentara directamente esta documentación que se encontró y precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales le dimos de baja a esta organización no gubernamental. Coméntele, abogado, por favor. Sí. Bueno, comenzando con la tendencioso también de la nota, ¿verdad? Y la falta de investigación por parte del periodismo hondureño, Raúl. Ese caso fue manipulado precisamente por ese medio de comunicación. La organización Ayudando con Amor, dentro del proyecto que presentó en el manejo de aproximadamente 5 millones, tenía aparejado 2 proyectos grandes, que son reparación y mantenimiento de carreteras en 2 municipios distintos. Y adicionalmente previó aproximadamente 120.000 lempiras para proveer de kits escolares a niños de una comunidad en particular. Sin embargo, el Heraldo, ¿verdad?, toma, creo que fueron aproximadamente 124 kits escolares, pero tasa los 5 millones y los divide por 124 y lo toma como una cantidad exorbitante. El público que lee la nota y que tiene acceso al contenido, lógicamente se sorprende. Sin embargo, Diario El Heraldo, ¿verdad?, en esa misma campaña de descrédito hacia nuestra gestión, hace ver situaciones que no son, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que es obvio, pues, que estamos siendo objeto de ataque no de ahorita, sino desde hace tiempo. Tramitando información falsa, dando a conocer información falsa, y en nuestro caso, como bien lo plantea el ministro, sabemos que las cosas no son así. De hecho, nunca se ha pedido derecho a réplica ante los medios de comunicación. Sí se ha criticado esa falta de investigación y sabemos que el derecho a mentir también es parte del derecho que tienen periodistas y medios de comunicación, pero creo que hay que contar con sensatez, o sea, ¿cómo 5 millones van a servir para financiar 124 kits escolares? Eso por un lado. Por otro lado, forma parte de esos fondos que el Congreso Nacional previó en el Presupuesto General de la República, asignados a una organización en particular, y esta, al momento de adquirir esos fondos y recibirlos, porque se le dan directamente a la organización, jamás a la Secretaría de Gobernación, son ellos los que canalizan el manejo y el uso de esos recursos. Es Ayudando con Amor, en este caso, quien compró los kits escolares, es Ayudando con Amor quien se encargó de licitar esos 2 proyectos de mantenimiento de carreteras, pero eso no lo cita el Heraldo. O sea, siempre nosotros vemos que los titulares que cuelgan son titulares tendenciosos, orientados a tirar información falsa y, lógicamente, con el ánimo del descrédito, ¿verdad?, del menosprecio, de manchar la imagen de la gestión.
tanto de nuestra presidenta como del señor ministro. Ese es amarillismo del que hablamos, Raúl, ese sensacionalismo que quieren causar en la opinión pública. Y como le digo, es dañar siempre al funcionario del gobierno de la presidenta Castro. La presidenta Castro es una mujer digna, una mujer honesta, una mujer cabal, una mujer clara, ¿verdad? Igualmente lo fui, yo fui funcionario con el gobierno del presidente Zelaya, y nunca se me pudo señalar de un acto de corrupción, porque precisamente actuamos en lo correcto. Y más bien en el tiempo digámoslo así, del golpe de Estado, procedieron inmediatamente a querer levantarme un montón de acciones en las cuales el abogado Celso me acompañó precisamente. Óigame bien, por el mismo delito fui procesado 3 veces, Raúl. Así de sencillo. Y sin embargo salimos adelante. Ahí se cometieron un montón de vejámenes en el tema de la justicia. Salimos adelante y salimos limpios, porque nuestra acción fue siempre correcta, aplicando la ley. Nosotros solo aplicamos la ley. Y en ese sentido, buscar aplicar la ley del CNA creo que no es lo correcto. Ahí se señalan los nombres, Raúl. Se señala claramente quiénes son los actores, pero es el ministro de Gobernación. Y aparece en los medios de comunicación mi foto. Fíjese lo tendencioso de esa información. Es peligroso lo que está haciendo esta señora, porque se lleva al traste o afecta a funcionarios, a personas dignas, honestas. Usted puede revisar, usted me conoce, Raúl, usted puede revisar todo mi trayectoria en la vida, puede hasta revisar mis propias cuentas, porque no tengo nada que esconder. Así de sencillo. Pero a esta señora sencillamente se le pasa la mano. Esta organización, imagínese usted, recibía fondos o recibe fondos del gobierno central, de algunas organizaciones internacionales que le daban recursos, pero para hacer esta chabacanada creo que no cabe precisamente que una institución como esa actúe de esta forma tan irresponsable como lo ha hecho esta señora. Y claramente ahora usted puede detectar en cada una de las acciones que hemos hecho, dimos de baja a las organizaciones gubernamentales, dimos de baja a la red de corrupción, y cada vez que nosotros encontramos un funcionario que está actuando contra la ley, procedemos a hacer el despido correspondiente, le damos de baja su audiencia de descargo para que se defienda en otro lugar. Hizo un contraste con información, don Tomás, y en alusión al CNA como tal, ¿verdad? El impasse que tuvieron en el proceso de inscripción de sus nuevas entidades gubernamentales a lo interno del CNA, ¿verdad? Nosotros nunca echamos escarnio, por ejemplo, del hecho de que doña Gabriela Castellano convocó a la asamblea. Sus estatutos lo prohíben. Sus estatutos dicen que solo puede ser un miembro de asamblea. Tardó 6 meses en acreditarnos esa información. Sin embargo, nosotros no hemos hecho escarnio, ni de ella ni del CNA. Un proceso que todavía reviste dudas, ¿verdad? Un proceso de inscripción de órganos de gobierno que reviste dudas, pero ahí está, ¿verdad? Nosotros, sepa, no pagamos con la misma moneda. No hacemos escarnio de los errores o de los supuestos errores, ¿verdad? Como tal es el caso, y disculpe que lo cite ahorita, pero para que veamos que el lenguaje anticorrupción debe ser parejo. O sea, la corrupción no es solo en el manejo de fondos, es también en actuaciones. Cuando yo convoco a una asamblea sin estar autorizada para ello, ¿verdad? Estoy cometiendo corrupción. Cuando refiero en informes, información que no es correcta, o información que no ha sido verificada, o información que no está acorde a la verdad, estoy también cometiendo corrupción. Por otro lado, el informe se enfoca básicamente, únicamente en el actuar de la Secretaría. O sea, ¿pero qué de las organizaciones? ¿Qué de los que se indica con nombre y apellido también como responsables? ¿Verdad? ¿Por qué no se le da tanta relevancia también a ellos? Hay un principio en materia penal que es el principio de imputación personal. Yo no puedo responder por las actuaciones de otros. Y en este caso siento que ese principio de imputación personal está siendo también naturalizado por una organización que trabaja supuestamente contra la corrupción al imputar responsabilidad en una persona que su mismo informe no la refleja como tal. Claro. Y que lo poco que refleja es fácilmente rebatible, puesto que está dentro del marco de las actuaciones como funcionario público. Sé también que en ocasiones, y porque vengo de organizaciones de sociedad civil, se mantiene ese discurso de que el funcionario tiene que estar como parte inherente al cargo expuesto al escarnio y al escrutinio público. Sí, pero también los funcionarios públicos somos seres humanos, ¿verdad? Y ese ser humano tiene dignidad, ese ser humano tiene honorabilidad también, que es lo que no mide como consecuencia este tipo de show mediáticos que está acostumbrado el CNA. Ni se mide el impacto que puede tener Raúl sobre su familia, sobre su vida propia.
Mire, aquí en Honduras y en el mundo han pasado casos en donde la gente procede violentamente con aquellas personas que les calientan la cabeza, instituciones como las que maneja esta señora, ¿verdad?, para proceder contra los funcionarios públicos. Creo que eso es incorrecto. Mire, a mí me dio mucho malestar el otro día en un medio de comunicación que dijeron que el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, mi amigo Octavio Pineda, mi compañero de gobierno, había manipulado un contrato, dígase bien la irresponsabilidad, del Banco Centroamericano de Integración Económica y queriendo involucrar al hijo de nuestra candidata presidencial. O sea, esa es una irresponsabilidad absoluta. ¿Y cómo podemos permitir a decir semejante barrabasada? Tuvo que salir el Banco Centroamericano de Integración Económica a aclarar de que era incorrecto precisamente lo que estaban diciendo. Sencillamente creo que a veces comenzamos a generar falacias y esas falacias se convierten en una mentira que quieren que crea la gente. Pero afortunadamente yo tengo una trayectoria muy clara en mi vida, la gente me conoce, Raúl, saben cuál es mi capacidad de actuar y mi responsabilidad en la administración de recursos que no son míos. Si, por ejemplo, yo administro los recursos de mi esposa, soy honesto en el manejo de los recursos. Si yo le debo, le pago también. Y si ella me debe, me paga. O sea, sencillamente es una cultura de la honestidad con la que debemos nacer. Ahora, cuando usted es funcionario público, siempre va a ser cuestionado. Van a decir, aunque usted haya actuado o sea el hermano del Papa León XIV, va a ser ladrón, decían. Ese es un ladrón. Y para eso usted tiene que comprobarlo, Raúl. Yo creo que si yo vengo y le digo, Raúl se robó 200 millones de lempiras, o sea, es una barrabasada, una irresponsabilidad. Quiero decir algo, por experiencia propia. Yo también fui funcionario público, fui compañero de Tomás. Y oyendo al abogado pensé, ser funcionario público es pijado, compa. Porque le dije, usted es un ladrón. Y defiéndase. No es fácil. Y es cierto, hay veces que hacen acusaciones sin sustento, infundadas, y el daño ahí le queda a la persona. Claro. Eso es cierto también. Me dice Fernando Arteaga que la gente del CNA quiere participar, con gusto, ya le vamos a dar participación. Claro. Continuamos en la entrevista. El abogado Luis Urbina, jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, participa esta mañana. Adelante, don Luis. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Valladares, y a todos los que están dentro del estudio. Un placer saludarles y a quienes nos están viendo. En primer lugar, nosotros sí consideraríamos que hubiera sido oportuno y más enriquecedor que nos hubieran invitado a ese espacio para que pudiéramos debatir de conformidad cómo se desarrolló la línea investigativa, pero en vista de lo que se está suscitando dentro del mismo programa, es importante esclarecer ciertos puntos. En primer lugar, llama la atención que pareciera como que no se ha dado lectura íntegra al informe por parte del secretario y también por el señor ministro que se encuentra en el programa, en virtud de que sí hay una separación clara y concreta de los fondos que manejaron 3 ONGs a través del artículo 292 de la Disposición General del Presupuesto, pero también de las incorporaciones que se aprobaron en el año 2021 para la aplicabilidad en el año 2022 de otras ONGs. Aquí estamos dividiendo la línea investigativa. Eso está en el informe. Los invito a que pasen de la página 15 en adelante para que puedan entender y comprender cómo se realizó la línea investigativa. Por otra parte, informarles que incluso ustedes, dentro de la Secretaría de Gobernación, tienen un instructivo para el manejo y ejecución de fondos para desarrollo de infraestructura menor y obras sociales en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de aguas, cajas rurales, entre otros. Aprobado por ustedes mismos en julio del año 2023, donde se determina cómo debe ser la supervisión de la ejecución de estos fondos, y ustedes son quienes hacen las solicitudes de modificación presupuestaria para su incorporación y por ende, de conformidad a las disposiciones generales del presupuesto, el artículo 292, estos fondos son ejecutados a través de 5 instituciones, donde Gobernación es una de ellas. Posteriormente, el reglamento de las disposiciones señala en el artículo 61 y 62 quién es el ente ejecutor, a quién le corresponde. En este caso son ustedes, por si no lo sabían, a pesar de que llevan 3 años ejecutando este tipo de fondos, ustedes son los ejecutores.
Aquí es donde viene la afectación y el exceso en el uso de las facultades del señor ministro. Lo vamos a explicar de manera sucinta porque parece que quieren señalar un aspecto donde se está faltando a la objetividad, pero más objetivos no podemos ser con todos los indicios que tenemos. Por una parte, podemos apreciar directamente lo que establecen las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento, que de conformidad a la pirámide de Hans Kelsen, como muestra, porque ambos son abogados, las dos personas que están participando, está por encima de cualquier acuerdo ejecutivo que emite el ministro. Posteriormente, él emitió el acuerdo 540 en fecha 3 de noviembre del año 2023, donde no se está poniendo en tela de juicio la delegación realizada al señor Sergio Vladimir Cuello, que en ese momento era viceministro, y a la señora Jacqueline Lisset Pinto, que era la exgerente administrativo, sino el contenido con respecto a que se establece como un requisito previo, a pesar que las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento no lo establecen, que tienen que venir autorizados los fondos por parte de los diputados. Esa es la imputación que se está señalando, la red de corrupción que nosotros mencionamos, que está directamente vinculada de 30 personas. No estamos señalando directamente que el ministro es quien lo orquestó, en el informe sale directamente está catalogado cada uno de estos puntos. Vínculos directos de las 6 ejes donde queremos hacer hincapié que está desarrollado en su plenitud el comportamiento de todas y cada una de las 6 ONGs, no como lo quieren hacer ver en el programa, que señalaron que no desarrollamos absolutamente nada de estos extremos. El informe consta de 94 páginas, tal vez para ciertos funcionarios es demasiada información verlo, pero si los invitamos a que puedan revisar a detalle la misma, es más, y se apersonen al Ministerio Público para que miren todo el acervo probatorio. Y queremos mencionar algo. Dentro de la deposición, ellos mismos están aceptando la red de corrupción que estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, que la encabezaba la ex gerente administrativa, la señora Jacqueline Pinto. Todos tenían estas 6 ONGs vínculos directos con ella, y además de esto, en los procesos de contratación vemos los nuevos vínculos entre los miembros de la ONG y los miembros de la Secretaría de Gobernación, específicamente la ex gerente administrativa. Lo que sí queremos señalar es que no es la misma denuncia que presentamos en mayo de este presente año, porque así lo han mencionado también en reiteradas ocasiones, son 2 líneas distintas. Tal vez si pudieran poner atención a lo que se está señalando directamente en el informe con el acervo probatorio, podrían entender y comprender ese aspecto, donde estamos desvirtuando cada uno de estos extremos, y que a pesar de que le hicimos 7 requerimientos, señor ministro, y en este momento aclárenos a ver si nos contestó, porque en el comunicado de Gobernación señala que nos contestaron por transparencia y nosotros hicimos los requerimientos directamente a usted con base en la ley del Consejo Nacional Anticorrupción, que comprende que el artículo 3 lo obliga, que nos tiene que brindar la información, pero a pesar de ello usted no la brindó. Y seguimos esperando a pesar de que han pasado más de 400 días y usted no ha contestado. Nos remitió un primer comunicado mediante el primer oficio que se remitió y no nos contestó 6 posteriores porque la información venía incompleta. No nos remitió las liquidaciones que debían estar publicadas en el portal de transparencia y por ende omitió el deber de brindar la información al Consejo Nacional Anticorrupción, que no es si usted quiere, es de conformidad a la ley que tiene que brindarla, es un deber. Lo invitamos a leer el artículo 3 de la ley del CNA, que fue aprobado por medio de decreto legislativo en el Poder Legislativo. Sí, ministro, abogado. Sí. Primero decirle... Espéranos en la línea, don Luis, por favor. Sí. Primero decirle un saludo para el abogado, lo felicito por la investigación, pero usted mismo está señalando 2 cosas. Número 1, que esa información parte de la Secretaría de Gobernación, o sea que no hay ninguna investigación de nada. Ahí lo que está usted nada más viendo la información que nosotros le facilitamos. Número 2, ya usted mismo está diciendo que nosotros no tenemos responsabilidad, que no tenemos nada que ver con el tema este. Y sin embargo, ahí es lo que señalan, y si vienen ustedes diferentes titulares de esas redes de información, el ministro de Gobernación, por favor, creo que hay que ser un poquito más responsable en ese tema. Y yo no desconozco, porque le digo, yo respeto mucho el accionar de la sociedad civil en ese sentido, siempre y cuando sean honestos. Nosotros no podemos ser deshonestos y creo que ustedes están siendo muy deshonestos y se lo digo claramente a usted. Está siendo deshonesto con la información que está presentando. Número 1. Y número 2, este país necesita acciones honradas, honestas. Ya no podemos soportar
la deshonestidad en informaciones que no son correctas. El CNA tiene mi respeto, pero sin embargo, su directora, y en este caso usted que fue quien presentó el informe, me parece a mí que sí, no están atinados con lo que están diciendo. Fíjese que usted está hablando que nosotros manejamos estos recursos que son del Fondo Social del Congreso a través de ONGs, por favor. Ahí creo que hay una confusión y creo que tenemos que tener claro, una cosa el Fondo Social y precisamente se mueve en función de una solicitud que hace el señor presidente del Congreso para que los diputados a través de una gestión local puedan precisamente solicitar los recursos. Nosotros no entregamos recursos antojadizamente, no manejamos recursos, no manejamos chequeras, no manejamos fondos en efectivo. Para que usted esté muy claro, estos recursos se manejan a través del CIAFI y llegan precisamente a quienes van a ejecutar la obra. Nosotros somos organizaciones que hacemos gestiones precisamente para que los recursos lleguen a su cometido. Pero cuando usted dice, ustedes son responsables de los recursos, señor mío, por favor, entonces yo también soy responsable de lo que hacen las alcaldías. Ellos precisamente están obligados, según lo que dice las disposiciones del presupuesto en la generalidad, dice así de sencillamente, ellos deben de presentar sus informes, quienes ejecutan al Tribunal Superior de Cuentas, a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional. Nosotros recibimos una copia del informe, perfecto, pero nosotros no somos quien para perseguir, no somos auditores, no nos dedicamos a perseguir el delito, no son, para eso están las entidades competentes, compañeros. Entonces yo creo que en ese sentido creo que hay que ser un poquito más apegados a la verdad y no ser tan deshonestos con la opinión pública. ¿Abogado? Sí, abogado. Bueno, 2 puntos. Bueno, reconocer, él mismo lo hace, alude a que la información que tiene es parcial, no es una información completa. O sea, atreverse a hacer un análisis, un estudio, hacer un show mediático para presentarlo, sabiendo que tengo únicamente una parte de la información y no el panorama completo, me parece que es un poco atrevido. Las fuentes primarias aquí es la Secretaría de Gobernación, las documentales es una fuente, pero la primaria somos nosotros. Intuyo que él desconoce la dinámica incluso que se sigue con la asignación de esos fondos. Las comunidades acuden a los diputados proponen a lo interno del Congreso, el Congreso les aprueba y es eso lo que nos lleva a nosotros. Cuando referimos en el acuerdo 540A-2023, que se alude a la ficha firmada por el honorable congresista, en ningún momento el espíritu es que la Secretaría le está otorgando la facultad al legislativo para que sean ellos quienes presenten, no es parte de los requisitos, es la sistematización del proceso que se hizo para poder objetivizar algo que queda con mucha laguna, queda con mucho vacío, ¿verdad? Y básicamente el objetivo es, al menos para ese año en que inició esta dinámica, tener alguna línea. Por otro lado, Raúl, es también oportuno mencionar que en nuestra Secretaría llegan N cantidad de solicitudes. Ministerio Público, ATIC, particulares, policía, y aquí respondo por alusión. O sea, el Ministerio Público nos pone término de tiempo. El Ministerio Público flexibiliza. El Ministerio Público jamás llega amenazando, jamás llega insultando, jamás llega de manera prepotente como lo hace el CNA. Con respecto a lo que dice que el artículo 3 nos obliga, dice, los demás funcionarios y empleados del Estado deberán atender las convocatorias que le formule el CNA por medio de la unidad ejecutora y deberán brindar información que se les solicite o la ayuda que se les demande en los asuntos de competencia del CNA. Ahí no me dice que estamos obligados. Ustedes nos ponen siempre un término de 10 días y si no pasan esos 10 días llegan a hacer berrinche a la Secretaría. Por otro lado, el párrafo final de ese artículo dice, cuando el CNA necesite información de particulares y otra clase de colaboración para cumplir con sus atribuciones, lo solicitará directamente y en caso de negativa por intermedio del Ministerio Público, ¿verdad? En ningún momento está la obligación de brindar información al CNA. Discúlpeme, pero el espíritu de la norma no dice eso. Don Luis. Sí, vamos a iniciar con lo último que acaba de mencionar el secretario general de la Secretaría de Gobernación, porque
aquí es donde podemos ver el problema, que las personas no tienen las competencias para estar en los cargos. Si leemos lo que establece la ley del CNA, divide tanto en un párrafo lo que deben acudir a través de los funcionarios y empleados públicos, que es el deber de brindar el apoyo y además de esto, de brindar la información. Como otro aspecto, los particulares, ustedes no son particulares. Si ustedes saben, son funcionarios, servidores, empleados públicos, quienes están en el gobierno. Los particulares son los miembros de las ONGs, son empresas, son personas particulares. A ellos es que se les requiere, y si no contestan debe ser a través del Ministerio Público. La ley está para interpretarse como está dentro del contexto que tiene. Una vez dejando esto claro, no es que nosotros no hicimos diferentes diligencias. Digamos, por ejemplo, es importante señalar que como requisito para que se demuestre la información que tiene Gobernación, se la requerimos. Pero a pesar de esto, nosotros hicimos nuestras diligencias investigativas, donde la información con la que trabajamos es de la de las ONGs, que se las requerimos directamente, y ellos la brindaron, además de las diligencias de campo, en ubicar toda la información respecto a esta ejecución de proyectos. Entonces, cuando mencionan que no hay una información veraz sobre el caso, llama la atención que es la misma que le remitieron a la Secretaría de Gobernación, de conformidad a las liquidaciones que ustedes mismos les avalaron. Otro aspecto que es importante señalar es que dicen que el Congreso Nacional quien lleva a cabo el proceso. Leamos el artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2023. Es importante entender cómo estaba establecido. Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta 950 millones para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y beneficio de las comunidades, patronatos, y establece quiénes son los beneficiarios, así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos. Vean la importancia de dar lectura íntegra y entender la normativa. Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del fondo del FIS, la CIP, de Cedesol, Gobernación y Educrédito. Eso es lo que establece las disposiciones, pero si nos vamos al reglamento, le están señalando de que el Tribunal Superior de Cuentas debe verificar estos aspectos, pero escuchen el artículo 62, no es que el CNA lo esté inventando, es el artículo 62 del reglamento de las disposiciones. Menciona, las instituciones antes referidas, que son la Secretaría de Gobernación y las otras 4, deberán crear una gerencia administrativa exclusiva para la ejecución de los fondos. Ellos tienen la ejecución de los fondos, bajo la denominación Gerencia para el Desarrollo de Proyectos autorizados en el artículo 292 de las Disposiciones Generales del Presupuesto año 2023, con el propósito de ejecutar, dar seguimiento y liquidar en forma transparente los recursos asignados. Después menciona, la ejecución de los recursos es responsabilidad directa de las instituciones ejecutoras antes referidas. Cuando quieren hacer caso omiso de que no tienen responsabilidad, ahí es donde llama poderosamente la atención, y entendemos que cuando no tienen argumentos para sostener una investigación y presentar prueba de descargo para acreditar estos extremos y desvincularse, es que tienen que apegarse a señalar que no es de conformidad como lo señala una institución, pero sin mencionar ningún aspecto jurídico relevante. Otro aspecto que señalan es que, por ejemplo, que nosotros llegamos de manera prepotente, es más, nosotros no podemos verlos a ustedes porque ustedes tienen dirección directa, una directriz que no podamos entrar ni siquiera presentar un oficio y lo tenemos que dejar en la entrada. Entonces no sé a qué se refieren con base en ello, porque les hicimos 7 requerimientos y el tiempo prudencial, como ustedes muy bien establecieron y la misma ley, todas las leyes supletorias lo mencionan, son 10 días. Cuando todas las otras organizaciones e instituciones gubernamentales nos contestan, ustedes han pasado más de 400 días y todavía seguimos esperando la información. Por suerte, las organizaciones no gubernamentales remitieron la información, hicimos nuestras diligencias e investigaciones correspondientes para ver la ejecución de estos fondos, y es donde vemos la red. Efectivamente, señor ministro Vaquero, nosotros no tenemos algo que ocultar en el señalamiento de que usted no encabeza la red de corrupción, porque son responsabilidades separadas. Si mira, a usted no se le está suponiendo responsable del delito de fraude, no se le está mencionando en ese aspecto. A ustedes por administración desleal del patrimonio público, por excederse en este uso de las facultades, y que esto ocasionó un perjuicio al Estado directamente por esta atribución que usted cometió mediante el acuerdo de delegación, que no estamos diciendo que la delegación a la exgerente administrativo y el ex subgerente, subsecretario de Estado, señor Vladimir Cuello, cuando estaba en su momento, es lo que no podían hacer, sino cuando colocan las atribuciones de que el Congreso Nacional es quien autoriza a la ONG que debe llevar a cabo, cuando ya vimos la lectura íntegra de cómo están establecidos.
la normativa vigente, que recordemos nuevamente, ustedes son abogados, la pirámide de Hans Kelsen, donde coloca una ley, donde coloca un reglamento y donde coloca un acuerdo ejecutivo. Este está de último, entonces no puede contravenir en ningún momento las disposiciones o el reglamento. Por otra parte, sí queremos señalar que la deshonestidad, cuando se habla acerca de estos puntos y quieren señalar al CNA, nosotros sí queremos mencionar algo. La deshonestidad es manejo de fondos a través de organizaciones no gubernamentales que generan una afectación por más de 103 millones de lempiras. Eso no somos nosotros como CNA, son ustedes que permitieron esta acción y un personal que era la exgerente administrativa, un puesto clave y además de confianza dentro de la institución, vemos cómo afectó y creó una red de corrupción directamente que estaba abastecida con vínculos entre ellas para sustraer más de 103 millones de lempiras y por ende aquí se denota toda la lapidaria de cómo estuvo los fondos públicos para la gestión que se llevó a cabo en la ejecución tanto del artículo 292 de las disposiciones como de la ejecución de los fondos que ya tenían aprobados estas ONGs. Sí, permítame un momento, don Luis. El presidente de la MON, don Nelson Castellanos, también quiere participar esta mañana. Don Nelson, buenos días, adelante. Gracias, Raúl. Saludar al pueblo hondureño y felicitarlo, Raúl, porque yo creo que estos espacios es importante para, por lo menos para poner, aclarar la réplica o de medio limpiar la imagen de personas tan honorables. Yo quiero mi participación en dos conceptos. El primero, en ratificar mi admiración y respeto para el mejor ministro de este gobierno, el que ha hecho diferencia, el que no tiene odio, el que tiene compromiso con el municipalismo, donde ayuda y colabora sin sectarismo político y parte del engranaje de la realidad de caminos productivos y reparaciones de construcciones escolares. Porque Gobernación precisamente ayuda a servir de enlace, cumplir con la responsabilidad jurídica para poder adquirir estos recursos de forma descentralizada. Públicamente agradecemos en nombre de los alcaldes y que no me cabe duda que todos los alcaldes estamos agradecidos, no solamente con Tomás Vaquero, sino que con todo su equipo de trabajo, con Celso, que lo conozco, de la responsabilidad que tiene. Segundo es hablar del Consejo Nacional de, ¿cómo le podríamos decir? Es que no quisiera hablar de anticorrupción, porque cuando escucho a Luis, por ejemplo, que participó, que es sobrino del ex procurador del gobierno de Howe, y cuando le escucho exponer rápidamente sin plantear las partes técnicas basadas y que por el CNA, que lo representamos varias instituciones, como que dijéramos, por ejemplo, la Junta Directiva de Amón y que Licona es el director ejecutivo. Y se disparan. Este tipo de denuncias no lo hablan ni tan siquiera en el Consejo. Lo plantean o lo informan media hora en el chat del Consejo para decir que lo van a anunciar, ni tan siquiera lo socializan con el CNA, quienes representamos el CNA, y en este caso el doctor Licona, que representa a MON. Y decirles que ya deberían parar, hombre. Se llevan de encuentro, ¿cuántos alcaldes? Hace como 2 meses se llevaron de encuentro como 2 alcaldes. Por ejemplo, a Carlos Miranda, que cuando se acercó Carlos Miranda tuvo que aclarar, pero no ha salido del CNA para aclarar, ni para limpiar la imagen. Deben de ser responsables, por eso debe existir el respeto jurídico que le corresponde al CNA, el Consejo. Discutan, socialicen, no abusen del poder, ni trafiquen con la influencia de la información. Deben de ser responsables, porque todos los que somos funcionarios públicos no estamos en contra de que existan acciones contra la corrupción, pero deben de existir una responsabilidad porque se llevan la imagen de una persona honorable y a una familia honorable. Así que muchas gracias y mi solidaridad en nombre de los alcaldes y ministros. Creemos en usted, en su responsabilidad, en su transparencia y en el equipo de trabajo lógicamente cercano a usted, que nos ha ayudado a llevar desarrollo a nuestras comunidades. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Lo que decía don Luis. Primero,
hablarle de que él mismo vuelve nuevamente a recurrir, a decir de que nosotros sencillamente no somos responsables en este tema, primero. Segundo, una cuestión que habla precisamente que hay que ver si la Asamblea, y lo decía el abogado Celso, del CNA ha autorizado precisamente a realizar estas acciones. Sencillamente, si no están apegados a la verdad, seguimos insistiendo, hay deshonestidad. Y él mismo habla precisamente de que no me está acusando a mí, sin embargo, al final dice que hay dos tipos de delitos que deberían de caracterizarse para poderme aplicar, por favor. Yo creo que hay que ser más responsable, y habla de la pirámide de Kelsen, y habla y nos pone a nosotros en el punto de la pirámide. Creo que es ahí donde realmente tenemos que hacer una revisión del accionar. Abogado, nosotros queremos decirle, usted mismo está reconociendo que esa información que tiene ahí precisamente fue de la Secretaría de Gobernación, y dice, oiga bien, la misma institución corrupta les proporcionó la información a ellos porque ellos se la pidieron. Óigame, esa mentira eso es una falacia. Mire, usted mismo está diciendo, nosotros fuimos a las ONG y les pedimos la información. Óigame, o sea que el mismo corrupto, la misma organización que estaba manipulando esos recursos, les dio la información. O sea, hay que ser demasiado inocente o demasiado tonto para querer creer realmente lo que usted está diciendo. Sigo insistiendo, son deshonestos y realmente no están actuando conforme a los criterios que debe tener realmente una institución como el CNA. Sí. Don Luis, sí, abogado. Sí, para aclararle al abogado, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación es la responsable de hacer las transferencias a las municipalidades. 298 municipalidades, el presupuesto se canaliza a través de la Secretaría de Gobernación. Para que la ciudadanía entienda un poquito, así en términos sencillos, ¿verdad? Con esa transferencia, cada alcalde es responsable de la ejecución de ese presupuesto. Bajo la lógica que está impregnando el CNA en su informe, el señor ministro debería ser responsable también por los bemoles o errores que tengan los alcaldes en el manejo de esos fondos. Cuando las mismas disposiciones del presupuesto hablan de que las entidades ejecutoras, que son las que perciben el dinero y las que ejecutan en campo los proyectos, son los responsables de rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, el tema municipalidad se cae en manos del CNA, entonces tendría que responder el ministro, o sea, también por los malos manejos que algunos alcaldes puedan hacer también de esas transferencias. O sea, con un expertise como ese, la reglamentación que se ha hecho se basa precisamente en la sistematización de ese tipo de experiencias. No es algo al azar, ¿verdad? No es que estamos yéndonos en contra de la pirámide de Kelsen, que establece claro la jerarquía de las normas. Hay un acuerdo ejecutivo, hay un acuerdo ministerial, hay un decreto legislativo. Como lo explicaba al inicio del programa, esa lógica se ha seguido. Y ese, ¿verdad?, acuerdo, el 540-2023, es una norma derivada, precisamente para llenar algunos vacíos y en base al expertise que se tiene con el uso de las transferencias, con la canalización de transferencias a los municipios, no lleva otro objeto, no lleva la distorsión que él plantea de imponer al Congreso que sea quien. Nosotros no somos o no estamos por encima de la disposición del presupuesto para disponer cosas que no van más allá de la ley. Abogado Luis Urbina. Sí, solo mencionar que, como vieron, siguen repitiendo las mismas acciones sin desvirtuar absolutamente nada de la línea investigativa. Vamos a ver, el ejemplo de las alcaldías que pone, para esclarecerle nuevamente al secretario, esto no tiene nada que ver, porque es la ejecución a cada una de las alcaldías y usted sirve de tramitador. En este caso, las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento los colocan para el manejo de estos 950 millones como una de las 5 instituciones encargadas de ejecución de estos fondos. Son dos aspectos totalmente distintos, aunque quieran mezclarlos, no es lo mismo. Por eso incluso ustedes mismos crearon un instructivo a lo interno, que me parece y me llama la atención que lo traten de desconocer, el instructivo de cómo se manejan estos fondos, donde ustedes mismos dicen que van a supervisar la ejecución de los mismos y ver que se esté realizando de buena forma y rendiendo a la transparencia. Por otra parte, no es que nos estamos contradiciendo en ningún momento de que, por una parte, al señor ministro de una acción, pues en este momento señalando otra. No, en el informe ya se establece claramente la responsabilidad y la supuesta responsabilidad para enmarcarse en cada uno de los extremos para que el Ministerio Público haga las diligencias y presente el requerimiento fiscal. Ya aquí podemos denotar
que los deshonestos son ustedes, que a la luz pública están señalando que nos brindaron la información, cuando en la realidad le hicimos 7 requerimientos, más de 400 días y no nos han brindado absolutamente nada de la información. Por otro aspecto, es importante señalar que el tema de la asamblea del CNA hay un punto de acta donde se establecen cómo va a ser el manejo del tema de las investigaciones. Eso creo que con todo el mayor de los respetos lo sabría el presidente de la MON si viniera a las asambleas, pero como siempre manda un representante y no acude en la mayoría de los casos, pues llama poderosamente la atención. E imagínense la falacia de lo que está señalando, que menciona un nexo, un vínculo parentesco de mi persona con alguien que no tengo absolutamente nada que ver. ¿Se imagina si socializáramos estos casos? Si no tienen conocimientos en temas investigativos, no entenderían y por ende también no sabrían cómo podríamos replicar o no, y lo que harían es buscar generar un tropiezo para que no publiquemos una denuncia de esta magnitud donde ven afectados 103 millones, pero lo que interesa, no les importa, son los 103 millones que la ciudadanía no pudo gozar en su totalidad, sino que lo que les interesa es tratar de apañar la imagen de ciertos actores que son parte de un partido político. Esas son acciones donde vemos notorio que para ciertas circunstancias se necesita que se filtre un audio donde están directamente involucrados para que puedan ejercer acciones directamente del gobierno que ni siquiera son definitivas, pero cuando se presenta un informe técnico con todo el acervo probatorio directamente a los entes que organizan correspondientes como Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, vienen y tratan de poner en tela de juicio las acciones solamente porque lo hace el Consejo Nacional Anticorrupción, que antes avalaban este tipo de informes dentro de la administración anterior, porque hemos presentado desde el año 2014 hasta la fecha 173 denuncias abarcando todos los temas. Y aquí sí me gustaría tomar solamente un minuto del tiempo más para señalar que mencionaron en una parte del programa que nosotros jamás nos habíamos pronunciado sobre la tasa de seguridad. Fuimos los primeros que denunciamos estos aspectos cuando se derogó la ley de secretos, que nosotros aplaudimos esa acción dentro del Poder Legislativo porque objetivamente fue de lo mejor que pudo ocurrir quitar esta ley de secretos, y no tenemos miedo de decirlo públicamente porque es una realidad y esto afectaba el correcto combate a la corrupción. Y por ende hemos denunciado 4 veces tasa de seguridad. Primero, en noviembre del año 2022 por el tema del avión presidencial. Segundo, el 5 de junio del año 2023, donde inclusive van miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y por supuesto también el miembro de COEP, que representaba como comité técnico del fideicomiso, que lo denunciamos en su momento. No nos importó si también era parte o formó parte de la asamblea porque COEP lo integra, sino que nosotros objetivamente denunciamos, y hemos denunciado incluso miembros activos de la asamblea del CNA para que se tengan conocimiento de la objetividad con las investigativas. No nos interesa quiénes son los actores, nosotros lo que denunciamos son actos de corrupción, no vemos tintes políticos, lo que nos interesa es poner en conocimiento de la ciudadanía los actos de corrupción que se están gestando dentro de la administración pública, ya sea la administración anterior o la actual. Por ende, desde aquí vemos la credibilidad de los actores de gobierno cuando se pronuncian sobre estas acciones que no tienen fundamento y tratan de decir que nunca nos hemos pronunciado sobre algún tema. Sí, abogado, me pregunta aquí el abogado Jorge Gómez, pregúntele si hay una ley que prohíbe que parientes trabajen en ONG, y lo importante es si realizaron las obras objeto del gasto o de la inversión. La revisamos totalmente. Dentro de las ONGs, recordemos que ellos cuando ejecutan fondos, incluso en el convenio que suscribían las ONGs con la Secretaría de Gobernación, que había 2 tipos de convenios, se establecían que tienen que estar apegados a la ley de contratación del Estado. Aquí el artículo 15 ya establece directamente que no se puede contratar a parientes dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces aquí vemos cómo si existe una prohibición directa, y por eso el esquema de la red de corrupción, donde daban apariencia de legalidad del cumplimiento a dicha normativa, solamente fue una red donde se turnaban para que favorecer a todos y cada uno de los actores dentro del esquema de la red de corrupción, que como les repetí al inicio, se separa este accionar porque está directamente con la ex gerente administrativa, los vínculos dentro de los miembros de las ONG y empresas contratistas, y no con el señor Tomás Vaquero, como está dentro del informe y como lo expusimos en la conferencia de prensa el día de ayer. Ya para finalizar, ¿le quería decir algo a usted? Sí, no solo que el ejemplo que interponía yo, o sea, el hecho de que Gobernación canalice las transferencias municipales no nos convierte en ejecutores. Igual acontece con ese tipo de fondos. El que nosotros coadyuvemos y ayudemos a documentar todo el proceso no nos convierte en ejecutores.
ni a los diputados. Bueno, y por otra cosa, nuevamente, vuelve a insistir, vuelve usted a decir nuevamente que no es a mí que me están señalando a otra persona. Raúl, una cosa contundente que le a mí no me señalan los documentos, me señalan los titulares y eso es lo que hizo el CNA. Yo espero que pronto ustedes también detecten esas mismas redes de corrupción dentro de la tasa de transparencia, ya que tanto han hablado de la tasa de seguridad, que lo hagan con transparencia y que puedan realmente revelar quiénes son los que están involucrados, que tengan ese valor de decirlo. Creo que es importante como lo han hecho con Gobernación y han señalado al ministro. Así que, así como les digo, si ustedes me están señalando documentos, si ustedes no me señalan documentos, entonces sáquenme de los titulares, por favor. Bien, don Luis Urbina, jefe de investigación del CNA, sus palabras finales, pues gracias por la participación, don Luis. Adelante. Sí, solamente señalar que, como lo repetimos, él sí tiene responsabilidad, señor ministro, nada más que no dentro del esquema de la red de corrupción, sino que se excedió en el uso de sus facultades y esto causó un perjuicio al patrimonio público. Solamente señalarlo de esa forma, obviamente va a señalar él que de ninguna manera es de esa forma, pero importante mencionar que el reglamento de las disposiciones generales del presupuesto los colocan a ustedes como ejecutores, a la Secretaría de Gobernación, no es el CNA, es el reglamento. Le invitamos a que lean el artículo 62, le den lectura íntegra para que miren el proceso y cómo se lleva, que es algo totalmente distinto al presupuesto que le asignan a las alcaldías, que como lo mencionamos anteriormente, ya está desglosado dentro de las disposiciones generales del presupuesto. Por ende, vamos a seguir denunciando actos de corrupción como lo hemos hecho, como hemos dado estas redes de corrupción desde el año 2014 hasta la fecha, y por ende... Bueno, yo quisiera decirle, don Luis, mire, yo creo que en este sentido hay que ser un poco responsable, para que usted conozca la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Nosotros procedimos a nombrar un comité técnico, precisamente, que está nombrado en la institución, precisamente para evaluar todos estos tipos de proyectos que se hacen con el Congreso Nacional. Así que yo creo que decir que pues, diputados manejaron recursos, que inculpar a diputados, cuando usted mismo está hablando de los ejecutores, es sencillamente dejarle claro de que nosotros hemos transparentado precisamente este proceso. Y es uno de los legados que nosotros estamos dando a la institución, una institución ágil, una institución honesta y transparente y que pueda darle respuesta a las más ingentes necesidades que tienen no solo los municipios, sino que la sociedad hondureña. Sí, señor ministro, solo para contestarle el punto, es importante señalarle que se denota la transparencia con la que rinden cuentas, ya que ni siquiera dan la información, no la publican en el portal web. Hoy son 401 días. La normativa, 401 días. Y además de ello, se nota la transparencia porque gracias a ustedes vemos este perjuicio de 103 millones directamente y le agradecemos como pueblo hondureño. Me imagino que eso lo hace sentir bien como ministro en la ejecución de sus funciones. Excelente, gracias a usted se gestionó esta red de corrupción. El mismo Muy buen trabajo, señor ministro. Es ejemplar su trabajo, igual al de la administración anterior. Bien, gracias al jefe de investigación del CNA, el abogado Luis Urbina. Voy a una pausa y luego vengo al cierre con el ministro Tomás Vaquero y con Celso Alvarado, secretario general de Gobernación y Justicia. Vamos al cierre del programa. Abogado Celso Alvarado, secretario general de Gobernación. Gracias, sus comentarios finales. Sí, bueno, rara vez asisto a este tipo de medios. Creo que como funcionario soy de los menos expuestos que estoy a nivel de secretaría. Tomando como punto de partida un poco la experiencia contextual que tengo y el análisis, ¿verdad?, que el conocimiento me da, creo que a manera de conclusión me voy un poco con la preocupación por el rol de operador político que tiene el CNA, ¿verdad? O sea, no lo digo únicamente en base a este contexto, sino a la lectura de los últimos 3 años, ¿verdad? Y siento de que este tipo de ataques va a proliferar en la medida que avance el tiempo. Recordemos que estamos en un escenario electoral, ¿verdad? Y básicamente siento también, y con las últimas frases que tiró la persona que precedió, siento que hay una intencionalidad de golpear la imagen del gobierno, ¿verdad? En tiempo de campaña política, a fin de favorecer al bipartidismo, ¿verdad?, y los intereses que representan los grupos de poder. Ahí cito un poco el quehacer del CNA en los últimos 3 años. Gracias, abogado Celso Alvarado. Ministro Tomás Vaquero, gracias. Su comentario final. Gracias, Raúl. Bueno, finalmente yo le quisiera decir directamente al investigador del CNA que los recursos de las ONGs los autorizan precisamente en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Cada ONG presenta un plan operativo anual. Cuando nosotros hacemos la supervisión,
nos damos cuenta de que la ejecución no ha sido correcta y que estos fondos han sido precisamente mal manejados. Y le dimos de baja a las ONGs. Creo que eso él no lo ha dicho todavía. Y sigue manifestando el mismo tema y el mismo tema. A mí, Raúl, no me señalan los documentos, me señalan sencillamente los titulares. Y ellos quieren hacer titular y escarnio al funcionario público. Como les dije al inicio, aquí es una acción contra el gobierno transparente de la presidenta Castro. Segundo, afectar a los funcionarios que de una u otra manera tenemos claridad en las acciones que realizamos conjuntamente con el gobierno de la presidenta Castro. Y tercero, afectar la función del Congreso Nacional y especialmente a los diputados de Libre. Creo que ahí hay que ser bien consistente en ese tema. Segundo, nuestro legado, Raúl, aparte de todas las acciones que estamos haciendo dentro de la gestión de la Secretaría de Gobernación y Justicia y el apoyo que recibimos de la cooperación internacional, un legado de honestidad, transparencia y eficiencia de la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y finalmente, nosotros no le tenemos miedo a la justicia, Raúl. Ya nos sometimos a ella. Después del golpe de Estado fuimos sometidos a la justicia y salimos bien, precisamente, porque tenemos las manos limpias y no estamos acostumbrados a robar ni ver sencillamente sapos en el drenaje, que es incorrecto. Gracias, el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, Gracias, acompañado hoy de don Celso Alvarado, el secretario general de ese ministerio. También participó el abogado Luis Urbina, que es el jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.